es, sobrenatural. Por la misma temática que vamos a estar manejando. Así que esta historia está a cargo de mi carnal. Él es Gilberto, yo soy Valentín. Y comenzamos. Así es, carnal. Aparte hay que decir que esta es una primicia, ahora sí que te voy a decir que mundial. Tenemos la evidencia física de lo que vamos a platicar, a narrar el día de hoy. Hay evidencia física donde podemos dar fe de que todo esto está sucediendo y que no estamos acostumbrados obviamente a lidiar con de ese tipo de situaciones. Y créeme, carnal, que como parte de la comunidad que nos gusta ver los podcasts de sobrenaturales, ¿verdad? De este corte, no he visto ninguno que tenga lo que nosotros vamos a presentar a continuación. Así es, así que comenzamos. Y pues bien, esta historia es muy intensa. Les voy a dar un pequeño contexto. Viene desde una compañera mía, okay, que la cual igual lo único que no puedo es dar su nombre, pero ya estoy autorizado para contar su historia. Así que mi compañera, voy a llamarla Laura. Okay. ¿De acuerdo? Vamos a llamarla Laura. Laura, ella generalmente pertenecía a una religión, que es la religión más grande del mundo, que ya sabemos que tiene su sede en el Vaticano. La católica. Así es. Resulta que ella, dentro de su estancia en esa comunidad de la iglesia, no sintió, digamos, un alivio real por pertenecer a esa agrupación religiosa. Entonces dice que ella en su búsqueda por encontrar a Dios, su búsqueda interna, okay, empezó a abrir sus campos de decir, es que yo soy esto, ya no puedo ser lo otro. Y llega un momento en que recibe una invitación de otra persona conocida de ella, para que se involucrara en lo que es la fe de ellos, la fe de los cristianos. ¿De acuerdo? Okay. Entonces ella decide darse una oportunidad y conocer qué es lo que había ahí. Resulta que al cargo de los meses, de 3 meses aproximadamente, ella dice que empieza a sentir una satisfacción muy extraña cada vez que ella llegaba a esa congregación, comunidad, célula. Fuera de la católica. Claro, ella ya estaba fuera de la católica, ella decidió dar el paso a la izquierda, okay, y se involucró en esa nueva fe. Okay. ¿Sale? O no fe, pero religión. Dice que su búsqueda se empezó a dar poco a poco de una manera muy extraña, porque cada vez que ella llegaba a ese centro en donde se reunían, ella empezaba a tener como presentimientos de que algo la estaba buscando, de que algo la llamaba espiritualmente. Es decir, que ella llegaba al lugar en donde se reúnen y posteriormente dice que empezó a generar una habilidad que ella jamás en la vida tenía, jamás en la vida pensó tenerla. Okay. Refiriéndose, carnal, a que ella es capaz, porque hasta la fecha lo hace, ella es capaz de poder sentir y ver cosas de una persona a la cual no conoce. Ahí es donde empezó esa conexión, okay, que ella dice. Y empezó a descubrir esa virtud en ella. Le llaman dones, ¿verdad? Le llaman dones, y lo empezó a desarrollar de una manera inesperada y sin ella pedirlo. Sin ella pedirlo ni estudiarlo. Nada, en lo absoluto. Dice que ella era fue algo civil natural. Más, ¿sabe? Un civil más, pero aquí empieza ya el contexto hasta de entrar a la parte fuerte. A la parte fuerte de la historia. Dice que llega ese día a su comunidad y le llama la atención otra dama que empezó a caminar cerca de ella, pero que jamás tuvo contacto con ella. Bien. Y en ese momento comenta que sintió una energía que le hacía ir hacia donde se había sentado esa dama. Okay. No la conocía, era de nuevo ingreso, pero sintió la necesidad. Porque dijo que ella detectó el sufrimiento de esa dama que iba caminando, que ella sintió que estaba sufriendo. Okay. Dice que llega y la aborda y no la toca para nada, la saluda amablemente, le dice que ella es Laura. Bien. Y que viene a ayudarla porque la envió Dios. Así. Directo con la muchacha. Que le dijo, yo soy esto, vengo porque Dios me mandó aquí contigo. Y que le empezó a dar las palabras específicas de que ella conocía su problema. Okay. Y que la dama, la muchacha, voltea a verla, la incrédula,
como tratando de decir, oye, pues se ve que estoy angustiada, ¿no? Déjame vivir mi pena. En ese entonces, dice Laura, que ella empezó a decirle, ¿no crees que vengo de parte de Dios? Te manda a decir que te acuerdes cuando eras pequeña, que te subiste a ese árbol, que caíste, que te quebraste el brazo, que llegó a auxiliarte tu papá, que te acarició, que te trató de dar calma y que te llevaron a cierta clínica para poderte atender debidamente. Y dice que en ese momento la muchacha se quedó impactada porque eso le había sucedido exactamente hacía 10 años. O sea que Laura, en ese momento, al estar presente con la muchacha, ¿verdad? Así es. Ella tuvo esa visión y pudo narrarle lo que le estaba diciendo. Para que ella creyera que a Laura la había enviado Dios directamente con ella, porque le dijo que quería sanar su corazón, pero que tenía que tener esa apertura en creer que Laura no iba por intenciones de ella sola, sino que fue enviada por la divinidad. Entonces dice la dama que estaba escuchando eso, que cómo sabía si eso había pasado 10 años atrás, y que la respuesta de Laura fue, dile que yo estaba ahí a su lado, o sea, Dios. ¿Sí? Estamos hablando de la energía más grande que hay, claro, en este mundo. Pero que le mandó decir, dice, yo solo era el objeto para llevar el mensaje. El vínculo. ¿Sí? Dice que la dama se levanta, la abraza y le dijo que sí, que aceptaba la ayuda porque le había pedido una apertura. Sí, le dijo, abre tu corazón para que yo pueda sanar tus penas. Que la muchacha empieza a llorar desesperadamente. De repente se calma, se sienta y dice que en ese momento Laura le dice a la misma persona que estaba asistiendo, le dijo, Dios te va a enviar señales cuando salgas de aquí, que pronto pasará tu pena, pero tienes que tener esta apertura que me acabas de dar. Y dice que ya se retiró de ahí con ella. Ella siguió con su programa que ellos tienen en esos lugares, pero que ahí fue su primera intervención, en donde ella sintió una conexión. Dice, yo sentí la conexión, yo sentí cómo me enviaban y cómo me importaba a mí esa persona, cómo habiendo tantos reunidos, pues nadie me llamó la atención como ella. ¿Vamos bien de aquí? Entonces, nada más para hacer un paréntesis ahí, ¿la historia es en Ciudad Juárez o en qué parte? Es en Ciudad Juárez. Es en Ciudad Juárez. Entonces ya sigue lo que es de pleno. Dice que ella ya estaba metida de pleno, que ya acudía a talleres. Se empezó a preparar. No a preparar como tal, pero sí dice que los talleres consistían más en una literatura más extensa sobre la obra de Dios en el mundo. Sí, como para tener más información. Entonces llega un momento, el segundo momento, en donde ya empieza a intensificarse más esa conexión de la que te estoy hablando, que había gente dentro de esa comunidad que iba, pero nada más por el hecho de ir, por cumplir, de decir, ay, yo voy a tal iglesia y yo me congrego y yo vivo feliz y contento. Entonces dice Laura que ella detectó esas energías dentro de esa comunidad y que le molestó tanto. ¿Sí? Que ella se molestó tanto porque decía, para mí era una burla lo que estaban haciendo ahí. Dice, ¿cómo se congregan ante Dios, pero no tienen la fe en Dios? Dice que ella se levanta nuevamente, a pesar de que tenían una persona que era la guía, los pastores, como les llaman, que tenían una guía, y que ella dice que con autoridad divina me vuelvo a levantar. Le digo a la persona que está ahí enfrente que tenía que dirigirse hacia su congregación. Y empezó a descubrir de cada persona, de las que estaban ahí presentes, cuál era su problema para no creer en Dios. Que les empezó a señalizar, tú vienes aquí porque necesitas por alguna necesidad esto, ¿sí? Tú vienes aquí porque quieres que te vean que perteneces. Tú vienes aquí, y que les pidió que no fueran de doble cara, que cuando se congregaran ante Dios, que fueran humildes
y que aceptaran toda la obra que él iba a provocar en todos ellos. Entonces las personas a las que se estaba dirigiendo estaban con cara, dice, de anonadados, porque literal era la causa. Descubrió la causa real de por qué estaban ahí. Claro. Que la persona que estaba dirigiendo esa congregación se dirige a ella y le pide, como una prueba más fehaciente de que ella no era una farsante, Claro. o que alguien investigó sobre la vida de ellos y ella nada más vino a replicar, que les dijera por favor qué estaba pasando con un joven, que él traía mucha angustia en su corazón y que siempre que iba y se congregaba lloraba, pero dicen que era un llanto desde el fondo del alma, Desgarrador. que él no ponía atención en el servicio, simplemente llegaba, dice, se hincaba y él empezaba a llorar y a llorar y a llorar, pero que no aceptaba ayuda de nadie. Era su momento. Ahí se desahogaba de esa manera. Y que de alguna manera, obviamente él se encontraba ese día ahí, de alguna manera, cuando el pastor le pide a Laura que intervenga por él, el joven acepta. ¿Sí? Entonces, exacto, él acepta con ella. Entonces Laura se aproxima hacia él donde él se encontraba hincado, porque dice que solía arrinconarse. Sí, no se estaba en los espacios de medio, él se arrinconaba. Que cuando llega Laura con él, el muchacho se le queda viendo, le pide saber por qué lloraba Laura, y él decía simplemente que no sabía, que él traía mucha angustia en su corazón. Y que le dijo, no te preocupes, sé qué es lo que te pasa, sé que te sientes solo. Y aquí fue el punto de quiebre, porque dice que las siguientes palabras que le mencionó al joven fue: tu papá te manda decir que te ama y que no te preocupes por lo que pasó en aquella ocasión en donde por accidente una persona resultó lesionada y le culpaban a él. La misma familia lo culpaba a él, y que el papá en ese momento pues se puso en contra de él, y que él empezó a sentir mucha angustia porque nadie le creía. Entonces el papá, a los pocos días de ese incidente, se desvive. Ok. Y él dijo, o sea, el joven dijo que él guardaba en su corazón esa angustia porque nunca sintió como el apoyo, el amor de su papá. O sea que el papá se desvivió, ¿no tuvo un accidente? El papá se desvivió después de ese incidente, o sea, a los pocos días el papá tiene un accidente. Tuvo un accidente. Desvive. Ajá. Tuvo un accidente. Tuvo un accidente y se desvive. Entonces la angustia de él fue que él no se pudo despedir adecuadamente de su papá, que tenía una nostalgia muy fuerte, y aparte, pues Laura no sabía esa historia. Y el joven dio fe de que sí, en su corazón, en su interior, había un gran vacío por ese incidente que había pasado, en donde a él lo habían culpado, y que de alguna manera su papá también intervino, y después del caos que sucedió después de que se desvivió, él siguió manteniendo esa angustia dentro de su alma y de su corazón. Cuando ya recibe las palabras que le mandó decir, porque le dijo el nombre del papá, tu papá se llama tal, 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 tal. Fueron muchos datos y muchos detalles. Entonces dice que el joven cayó ahí donde se encontraba sentado, hincado, cae como haciendo una adoración, ¿sí? Como comúnmente dice que te hincas y luego empiezas a mover tus brazos de arriba hacia abajo, en agradecimiento, pero que ya Laura le dijo que se levantara, que Dios estaba con él nuevamente, y que ya también su corazón sería sanado. Dice que terminan esos eventos extraños porque era la energía que la movía a ella, sino que hubiera sido de su propia decisión, no lo hace. ¿Sí? Entonces ella empieza a desarrollar ese don de ver cosas especiales en ciertas personas. Entonces fue relativamente en esos momentos cuando ella descubrió que tenía esos dones. Ahí fue, porque dice que ella no se explicaba cómo antes era capaz. Nunca había tenido esas. Jamás, ¿no? Porque acuérdate que ella venía de otra religión, muy diferente, en donde dice, yo nomás iba, me presentaba, escuchaba y me retiraba. Sí.
¿ok? Y en esta ocasión... Era un oyente nada más. Exactamente, pero muy cumplida. Uh-huh. Cada dominguito ahí estaba presente. Religiosamente. Entonces resulta que ella, al darse cuenta, ella empieza a preguntarse para sí misma, dice, yo empecé a entablar comunicación con Dios, dice, que ella hablaba directamente aunque no estuviera en su congregación. Dice, yo iba caminando y empezaba a hablar con él, que le decía, Dios mío, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué me pones en esta posición? ¿Por qué yo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Necesito que me digas qué camino necesito agarrar porque yo te quiero servir. Que le dijo, yo te entrego mi corazón, te entrego mi vida, nada más guíame. ¿Qué quieres de mí para tu obra? Pues ahí empezó la magia, ¿vale? Ok. Llega el momento en que ella ya tenía ese don despierto de poder intervenir espiritualmente en personas que ella notaba afligidas. Tiene una palabra especial, ella, uh-huh. Afligidas de corazón, uh-huh. Pero que buscan realmente la conexión con Dios. Okay. Dice que el orar simplemente no te va a hacer que tengas un contacto con Dios, porque es como muy de conveniencia, ¿no? Y estoy mal, lo busco a Dios y estoy bien y ya no pasa nada. Entonces que ella empezó a tener ese tipo de sanación, lo estoy llamando yo sanación espiritual, uh-huh. Para las personas que realmente necesitaban esa energía positiva. Pasa que después de aproximadamente 8 meses dice que ella ya decidió bautizarse y hacer todo lo que tienen que hacer ellos dentro de su congregación, que al momento de estar recibiendo ella el agua en su cuerpo, pues dice que siente una liberación como si parte de su ser interno, ¿vale? El ser que no la dejaba avanzar espiritualmente, se esfumara. Dice, yo sentí como cuando te estrujan, uh-huh. Y algo te saca, te rebota, uh-huh. Y dice, y de repente sentí una calma, tan inmensa que supe que había tenido un contacto con la divinidad superior. Okay. Siguen pasando las cosas, ¿vale? Después de que ella ya tiene esa habilidad despierta. En una ocasión dice que era tanta su devoción y su plática hacia Dios que dice que ella rompió protocolos, el protocolo de orar hincado y de hacer una petición como muy marcada, muy lineal, sin salirte de ahí. Dice que ella rompe estereotipos y que empieza a generar lo que es el contacto, pero a su modo. Uh-huh. Que ella decía, por decirte nada más unas palabras, oye, Dios mío, no seas gacho conmigo y guía, ¿sí me explico? Sí, claro. Ya metía palabras menos técnicas. Uh-huh. Pero dice que esa fue su forma ideal de comunicarse, y en donde ella sentía, dice, yo iba caminando y de repente empezaba a escuchar algún tipo de musiquita o sonidito y ya sabía yo que me estaba llamando, o yo iba a la tienda y de repente pasaban cosas que, lo que te comentaba, que empezaba a notar algo que había extraño en una persona y ya ella lo abordaba, ¿ok? Y técnicamente era pasar el mensaje positivo de que Dios estaba ahí con todos, pero que teníamos que abrir los ojos. Ok. De repente llega a su casa. Dice que ella traía mucho júbilo en su corazón, ¿ok? Que de tanto júbilo llega, abre la puerta, no había nadie, ahí donde ella se encontraba, y que le pidió pues que fueran más allá de lo que ella estaba haciendo. O sea, ella quería más, ella quería servir, pero en grande, llegar a otros niveles. Y dice que ese fue su contacto final en el sentido de una devoción inmensa, ¿ok? En la tarde le toca acudir nuevamente a su célula, ¿ok? Dice que simplemente llegó, ¿vale? Estaban todos ya presentes, los que tenían que llegar. Que ella llega y de la nada se sienta en un mesabanco, ¿okay? Y que pide una hoja y pide una pluma. De la nada, cuando no se suponía que no tenía nada que hacer nada, sino tomar su lugar y esperar a que iniciara el servicio. Uh-huh. Entonces dice que se la dan, que le entregan la hoja, le entregan la pluma con la que escribió. Dice, en ese momento no supe de mí como persona, como Laura, no supo de ella, que simplemente empezó a tener la sensación de estar escribiendo, pero ella en un trance. Ok.
Ahorita te explico por Un qué, completo porque se trance. supone que si ella está en trance cuando se da cuenta, pero fue la narrativa que a su vez le dijeron a ella por lo que sucedió. Entonces dice que ella empieza a escribir y escribir y escribir y escribir con fluidez y que de repente hace pausas, ¿ok? Porque como que hay un cambio en su fluidez. Primero rápido, rápido, rápido y luego se calmaba y luego cambiaba nuevamente la modalidad hasta que terminó. Dice que fue un lapso aproximadamente que le comentaron de 10 minutos. Ah, caray. 10 minutos, pero espérate, todavía es lo que sigue, está canijo. 10 minutos. 10 minutos recibiendo el mensaje. Y escribiendo. Por eso te decía que era rápido y luego de repente pausaba y luego otra letra. Sí, no era un ritmo fluido, pues. No era un ritmo fluido. Llevaba pausas. Ajá. Entonces, pasa ese tiempo y de repente, ¡pum!, vuelve a reaccionar. Y que ella lo primero que se pregunta es, oye, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Qué es esto? Y estaba rodeada de personas. O sea, testigos hay. Ok, hay ¿Sí? testigos del... Hay testigos de lo que ella pasó. Entonces, ellos mismos fueron los que le comentaron que había entrado en un trance espiritual y que eso que ella había escrito, fíjate bien, vale, hasta escalofríos me dan, que lo que ella había escrito había sido un mensaje directo de Dios para ella. Para ella. Para ella misma. Para ella misma. Ok. ¿Sí? Dice que ella se sorprende y que no creía, pero al tener físicamente esa carta que fue escrita hace exactamente 10 años, ¿vale? 10 años ya tiene. Hace 10 años y hasta apenas hoy tuvo el valor en estas fechas ella de platicarnos a nosotros y ahora sí que darnos la primicia de, Oye, pues qué honor para nosotros. de ese documento. Entonces, fíjate bien, dice que ella quiso dejar esa carta pues para que dieran fe. Ellos le llaman el jubileo espiritual, avivamiento, para que más gente crea en que la comunicación real con Dios, siempre y cuando pues tú te enfoques. ¿Sí? Dice que la fe no basta, que tienes que ir más allá. ¿Me explico? Ok. Dice que para servir a Dios la fe no basta, que tienes que estar decidido a más. Entonces, que las mismas personas dirigentes de ahí o el pastor le dijo lo mismo. No, dice, esa carta está dirigida a ti. Pero ¿cómo sabían ellos que esa carta estaba dirigida a ella? Porque resulta que cuando ella termina y que ella dice, pues yo salgo de mi trance y empiezo a ver la carta, pero resulta que eran, voy a llamarlos jeroglíficos, que era una escritura, ¿vale? Que ella jamás en su vida había tenido un contacto ni de vista. Ignoraba completamente lo que... Ella ignoraba lo que decía en ese escrito y que la persona que estaba a cargo de esa congregación, pues le movía poquito, ¿ok?, a la interpretación y le comentó que esa era una lengua muerta, que era probablemente arameo, probablemente venía de aquellos tiempos. Lo que sí le corroboró, ¿vale? Y ahí es donde empieza lo extraño. Lo que pudieron interpretar al inicio de esa carta es que fue fechada en el año 4. Okay. Esa carta trae como fecha de inicio el año 4. Ahí empieza lo intenso de esto. Y que el pastor le comentó que ese mensaje tendría que ser descifrado a su debido tiempo, porque ni él podía descifrarlo. O sea, no tenía el conocimiento de todo lo que estaba ahí a plenitud, pero sí había tenido conocimiento de literatura de aquellos tiempos, en donde los jeroglíficos o la escritura que estaba ahí era similar a los tiempos en que se desembocó todo lo que tiene que ver con el nacimiento de Dios y la pasión de Cristo y todo eso que se narra, ¿me explico?, en aquellos lugares y en aquellos sectores de nuestro planeta. Entonces dice que ella se lleva la carta y que por miedo a descubrir qué decía ahí, por miedo, dice que ella sentía miedo de saber qué decía esa carta, a pesar de que venía de Dios, ¿sí? Entonces dice que hay ocasiones en que la gente está tan metida que quiere servir a Dios, pues que la energía negativa viene y te combate para ponerte una pausa, ¿sí?
Okay. Y que ella llega y guarda esa carta y la archiva a través de los años. Llega este año, 2026, nos descubre, porque ella no sabía que yo estaba haciendo el podcast junto contigo. Okay. Y lo mismo fue decir, si te cuento algo, ¿me crees? Y pues obviamente tuvimos la apertura, ¿verdad? Decirle, claro que sí, te escucho. Me dijo, esto no se lo he mostrado a nadie en 10 años. No le he dicho a nadie que no sea fuera de mi vínculo familiar. Pero a mí me pasó todo esto y me presentó la carta de hace 10 años. Pues fíjate que cuando tú me comentaste la historia que se venía, me quedé sorprendido yo al ver la carta tan bien escrita. Así es. Entonces a continuación la vamos a estar pasando aquí obviamente para que nuestros seguidores la vean que existe. Y no nada más nuestros seguidores, si hay algún experto que se sienta capaz de descifrar esa carta, así es. Estamos abiertos, ¿verdad? Así a cualquier es. comentario. La carta está en el poder de la señora Laura, que estamos cambiando el nombre, ¿verdad? Así por es. Seguridad, que ella nos pidió, pero se pueden comunicar con nosotros directamente aquí al podcast y nos pueden decir cuál fue el significado de esa carta, ¿de acuerdo? Pero te voy a decir una cosa, que no es tan fácil. No, claro. Porque que no. Por lo que estuvimos nosotros investigando, exacto, que hicimos una investigación previa, déjame te digo, la carta viene escrita en más de 4 idiomas. En más, y aparte contiene código Morse. Y aparte contiene lenguas muertas, lenguas que ya no cualquiera puede descifrar qué dice ahí. Entonces así es, esta evidencia les podemos asegurar que es real, es completa, existe, 100% la persona real. que lo escribió está viva, el documento existe, el original no ha sido modificado. No ha sido modificado, no ha sido alterado y no ha sido manipulado por nadie. Claro. Entonces, después de que ya ella logra dar ese paso para que su carta sea descubierta, dice que es con la finalidad para que más gente que haya logrado tener ese tipo de conexión salga. Dice, tenemos que salir y buscar que más gente se una a esta misión de captar gente que realmente tiene fe en Dios. Pues nos estamos enfrentando a algo, la verdad que muy poca gente tiene. Mira, sus palabras fueron: tengo miedo del avispero que voy a alborotar. Pues sí, definitivamente. Así fueron sus palabras. Pero, más sin embargo, dijo, tengo fe en que sea lo que tengo que llegar encaminado, lo voy a lograr y lo voy a obtener. Ahora, eso sí, nosotros también estamos protegiendo la integridad claro que sí, de esta persona. Así que cualquier comentario que quieran hacer, ahora que nos han estado hablando, tenemos que tener mucho cuidado con las personas que se quieran acercar, porque no la vamos a entregar esa carta. Claro que la vamos a enseñar nada más. Se va a mostrar. Y nosotros vamos a decidir al final a quién se la podremos mostrar físicamente, ¿verdad? Así es, y también ella, porque tenemos que ver qué clase de personas se están acercando para poder conocer, pues, de alguna manera Esta es una conexión, ¿vale? Es una conexión real entre la divinidad, entre Dios, el poder máximo que existe, con las personas que estamos aquí en la tierra, y que de alguna forma nada más oramos para que venga Dios y nos ayude, y hay un paso más allá, ¿vale? Siempre. Hay un paso más allá. Entonces espérate, ya casi voy a terminar. Resulta que después de ella, de haber tenido el contacto con esa carta, con su carta, que ella trató de buscar información a través de los años que le ayudara más o menos a estarlo descifrando en abonos, sin lograrlo en una totalidad de un 100%, que siempre había partes que le decía ciertas palabras, ¿ok? Pero nunca el contexto original. Ok. Descubrió, ya te había dicho que al final, al principio estaba fechada en el año 4. Sí. Pero que al final, ¿vale? Era su propio nombre. ¿Cómo? Ya no entendí. El nombre de ella abajo, en la parte final de lo que ella escribió, dirigida, y estaba su nombre. Al final de la carta, de lo que pudo descubrir, en escritura, en los jeroglíficos, en la escritura extraña, le lograron descifrar
que en la mera parte de abajo a quien estaba dirigida era su nombre. Lo que le habían dicho en un inicio. Bueno, pero ¿quién le descifró? Pues ella buscando ayuda de personas que pudieran... O sea, ya ha estado buscando pues ella sí, ayuda. es lo que te digo, que a través de los años ella empezó poco a poco a tratar de saber qué venía ahí escrito. Solo en medios no había expuesto su carta. O sea, simplemente en su círculo cerrado. En su círculo por cerrado. Por la investigación que me estás diciendo. En su círculo cerrado, dentro de las congregaciones, de las células, que siempre hay una persona erudita que te puede manejar algún conocimiento, ¿verdad? Desde aquellas escrituras, aquellas lenguas, y que lo único que le interpretaron al final de esa carta, escrita por ella, en jeroglíficos, literatura extraña, letra extraña, su nombre. Eso sí lo pudieron descifrar, el nombre de ella. Lo que daba, ahora sí que, cuando a ella le dijeron que ese era un mensaje dirigido a ella, acertar, porque al final venía su nombre, ¿de acuerdo? Si era un mensaje personal entre la divinidad y ella. Y, o sea, es algo bien complejo y bien cabrón, porque hay palabras, vale, dichas por ella, en donde ella dice que ella se dirige hacia Dios como su amado, que ella no le dice Padre Celestial ni Dios Todopoderoso, ella siempre se dirige como su amado, ¿ok? Claro. Y en el código Morse, te voy a dar otro pedacito de lo que ya se ha descubierto. En el código Morse viene un cuestionamiento dentro de la narrativa que le dice: ¿tú me amas? En código Morse. En código Morse. 3 veces. Y viene la escritura del número 7, que es la divinidad, 3 veces. 3 veces 7. 3 veces 7. Y 3 veces diciéndole o preguntándole: ¿tú me amas? Y espérate. Vamos discerniendo poco a poco. Ya ves que te dije lo del nombre que venía Liliana. Al momento de que cuando uno termina una carta, bueno, antes terminaba una carta, lo firmaba. Generalmente, ¿verdad? Se firman las cartas y de fulanito de tal. El sello que viene agregado, sello que ella registró, se despide de ella con el nombre, pero le dice tu amado. Así y como está ella comprobado que dice tu amado. Como ella se expresa. Como ella se dirigía hacia Dios. Hacia Dios. Así viene tu amado y luego el nombre al final de ella. Caray, pues no sé, o sea, las palabras faltan para expresarnos sobre este tema, porque estamos enfrentándonos a una verdadera vidente. Caso real. Pues no sé si sea vidente, créeme que yo no tengo algo para poderla describir, porque son dones que dicen que Dios otorga a ciertas personas porque las quiere a su servicio, ¿ok? Y que no todos se nos dan esos dones para abrir y portales mentales. Y... Una vez escuché, carnal, a una vidente muy famosa. Sí. Que dice que ellos, conforme lo que sienten, fíjate bien, Sí. Lo que sienten es lo que dicen. Yo siento que va a pasar una tragedia, pero lo siente. En este caso, estamos hablando de que esta mujer te está diciendo exactamente lo que está sucediendo en tiempos, hora, fecha. Entonces, exacto. O sea, es enaltecer realmente a esta señora Laura, sí, porque ella no lucra. No, claro, no, en lo absoluto lucra. No hay con su don. Dice que su lucha, vale, acaba de empezar, por lo que te comenté de que ella sabe que va a mover un avispero. Pues no sabemos hasta dónde va a parar, pero te aseguro que aquí no se queda. Tremendo, pero yo doy fe, vale, de que ella existe, que es real, de que sus palabras, tú sabes cuando alguien está mintiendo, ¿sale? Fácil, lo puedes captar, lo puedes agarrar que te está mintiendo, y ella es tan centrada cuando habla de ese tema, y más cuando me habló y me pidió tiempo para escucharla, porque ella ya quería revelar con nosotros, pues muchas gracias, lo que está sucediendo en su vida. Muchas gracias por la confianza, que no la vamos a defraudar. Y viene la última parte, ¿vale? En donde dice que ella, después de estar intentando ya en la actualidad, descifrar todo ese contenido, ha empezado a generar ahora sí que esa pausa que ella puso de duda,
cuando decidió guardar su carta, ¿te acuerdas? Que te dije que la guardó, que ahora anda revolucionada, que ahora anda con toda una energía, dice, como si trajera detrás de mí una legión de ángeles que me va a dar soporte. Por eso es que ella ya decidió la apertura de la interpretación de esa carta. Pero espérate, hombre, si esto se pone así que es el piel de gallina. Claro. Dice que el contexto es que después de tener contacto con la carta en aquel tiempo, dice que ella empezó a desarrollar la habilidad de hablar en una lengua distinta y que se le olvidó hablar español durante 7 días. Hijo de su pinche. Queremos conocerla, carnal. Mira, de testigos dice que ella tiene a la que era su jefa directa donde ella trabajaba antes. De testigo tiene a familiares de su expareja, ¿ok? En donde todos le decían que ya dejara de payasear, que ya le parara su payasada, porque dice que ella empezaba, ¿vale? a querer estructurar el español y voy a hacer, no es una mofa, pero voy a hacer dice que ella únicamente decía balbuceaba. Sí, porque ella quería seguir hablando en esa lengua que ella le fluyó. Dice Gil, después de los 7 días empecé a hablar español otra vez. O sea que 7 días no pudo hablar. 7 días completitos. Dice que ella tenía un problema para comunicarse, que lo tuvo que hacer escrito, porque por su boca no lograba formar una palabra en español. ¿Y qué hablaba o qué decía? No, dice que ella desconoce, simplemente era una lengua extraña. Nadie le pudo decir qué dialecto, qué lengua, qué pasaba. Nada. Pero que ella obviamente intentaba hablar español y no lo podía hacer. 7 días completitos. En su carta viene 3 veces el 7. A partir de que tú me platicas esa historia, ya ves la foto que yo te mandé. Dicen, porque sabes bien que no nos consta. Ajá. Pero dicen alrededor de ese núcleo que esa carta no debió haber sido vista por nosotros. Ah, caray. Sí, o sea, nosotros dos que tuvimos el contacto con ella, que ella nos ofrece esa carta. Yo por medio de ti. Que descubrimos parte del contenido aún sin poderlo interpretar en una versión verídica, pero ya tuvimos conexión con ese documento. Y dice que eso es lo que busca el documento. Gente que pueda abrazar para su obra. No estamos diciendo que tú y yo seamos parte, ¿sí me explico cómo? Pero no llega el mensaje a todos. Es que fíjate, carnal, es algo que se está como encadenando, porque por la llamada que yo dije que recibí ayer de la persona, que me platicó él, dijo, bueno, vamos a tener un programa especial. Sí, exactamente, referente a eso. No vamos a entrar ahorita en tema con lo de este muchacho, ¿verdad? Pero es una persona que vive en Estados Unidos y se comunicó con nosotros. Así es. Entonces me contó su historia, que está realmente también impactante, pero lo que me dejó impactado es lo que te dije. Él me comentó sobre las lenguas que se vienen para no entender las cartas que se vienen al mundo. Exactamente. Para que la gente no lo pueda entender. Tiene que ser especial la persona que pueda descifrar esas cartas. Exactamente, pero igual, ¿cómo se hilaron las historias? Quien tenga contacto con ese documento y realmente crea en ese documento es como su despertar espiritual, ¿verdad? ¿Qué es lo que están buscando? Porque podemos ver una hoja y decir, esas cosas chingaderas, daba marihuana y lo escribió, ¿sí me explico? No, pero está una letra, está bien escrito. Exactamente, es una lectura. Y es una letra bien cabrona de hacer. Exactamente, que en la actualidad, pues pocas personas pueden interpretar. Es más, es como una letra artística. Casi. Por eso le vamos a dar a todos nuestros seguidores y a nuestra comunidad esa primicia para que tengan acceso a poder conocer el documento. No podemos mostrar el documento original porque eso pertenece a Laura, pero tenemos la copia, ¿ok? De exactamente ese documento. Entonces, la pregunta está al aire, ¿vale? Ok, la dejamos al aire. La pregunta está al aire. Y nosotros les preguntaríamos, ¿ustedes realmente su fe está conectada con Dios? ¿O nada más lo hacemos a manera de costumbrismo? De costumbre, exactamente. Porque si hay una energía divina y la estás buscando, aquí en la tierra hay gente que está demostrando que ese contacto es real. Es real. Así es.
Oye, carnal, y por ejemplo, si alguien se llegara a comunicar con nosotros que quiere una cita con ella no hace citas con nadie. Hasta ahorita pues no hablamos al referente de eso, pero si llega a haber alguien interesado que también a su vez ella esté interesada. Bueno, ¿crees que ella pueda estar un día con nosotros? ¿Que nos pueda acompañar? Fíjate que eso sí no llegamos a abordarlo, ¿no? Ahí fue su negativa. O sea, todavía no se quiere dar a conocer a la luz pública. A lo que sí está dispuesta es a que le llamemos. Ok. ¿De acuerdo? Digo porque si ya está ayudando gente, a lo mejor puede haber gente que tenga problemas, ¿verdad? Pues sí. Y se comunique con nosotros, y nosotros por medio de este podcast podemos comunicarnos con tu conocida. Así es. Y hacer algún tipo de vínculo para que pueda ayudar desinteresadamente. Así es. Aquí lo vamos a trabajar así. Lo único que podemos hacer es llamarle por teléfono aquí en vivo. De nuestra grabación. Y de alguna manera pues podemos aperturar también eso de recibir alguna llamada la próxima semana y la contactamos directamente con ella para que no vayan a creer que es un fraude y que es una historia que nos inventamos de Halloween, porque la persona está dispuesta a tomar el teléfono y contestarnos esa llamada. Pues me dejaste sin aliento ahora sí, ¿verdad? Porque es algo que muy poca gente tiene la dicha. Así es, de conocer ese tipo de gente, la verdad, sin ser estafadores ni estafadoras. Porque mira, así está hasta la madre de la gente que ve el futuro, de la gente que dice que se va a caer. Estamos hablando de una persona que no está lucrando con su don. Mira, vamos a decir esta frase: ella no tiene permiso de meterse a ver nada que Dios no le permite. Bien. ¿Sí? O sea, no es de que porque yo soy su amigo ya me descubrió toda mi historia. No. Dice que sus espacios son reservados. Que a donde la manda Dios es a donde ella siente la sensación y es donde ella aborda. ¿Sí? Entonces ahí es donde está más canijo, ¿vale? Claro. ¿Cómo sabe ella sin conocerlos que traes un dolor, que traes una aflicción y que Dios te puede sanar? Pero todo es emocional. Claro, emocional. No son enfermedades físicas, todo es emocional. Es emocional. La enfermedad ya no hace milagros, ni cura a nadie, ni nada. Su misión dice que es espiritual, para que las personas dejen de estar afligidas y sepan que en todo momento Dios está con ellos, pero nosotros somos los que nos alejamos. ¿Sí? Y ella quiere que vuelvas a tener ese abrazo que se debe de dar entre nosotros y Dios. Pues vamos por buen camino, carnal, porque dicen que tienes que llegar al momento indicado. Nadie te tiene que decir, mira, ve con la vecina. Tú tienes que llegar sin que nadie te diga. Y algo que nosotros estamos haciendo. Estamos llegando con este tipo de personas para darlas a conocer. Así es. Y que su historia pues se conozca ahorita por medio de nuestro podcast, que gracias a Dios estamos agarrando mucha fuerza. Nos estamos viendo muy bien en muchas partes. Y pues aquí les presentamos a esta persona que tiene ese don. Y queremos darle las gracias a Laura, que es un nombre que tenemos ahorita nosotros, su seudónimo. Exactamente. Pero le mandamos un gran saludo y muchas gracias por habernos aportado esta historia, esta gran historia. Así es. Pues bien, con eso nos despedimos, carnal. Y claro, me quedé verdaderamente impactado con esta historia. Espero que también todos ustedes les haya gustado mucho y nos vemos la próxima semana. Vamos a tener una segunda parte. No se lo pierdan. Esto fue Entre Sombras y Demonios. Hasta la próxima. No le abras la puerta al diablo, no lo vayas a dejar. No le abras la puerta al diablo, pues te puede procesar. No dejes que tus mentiras te vayan a rebasar. No dejes que tu malicia te vaya a perjudicar. Recuerda que entre las sombras los demonios te verán. Recuerda que entre las sombras los demonios estarán. No te dejes llevar por la oscuridad, no te rindas al vacío, busca la luz en la verdad. Y no te dejes vencer por el dolor. No te dejes
te dejes, no 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 te dejes. Prepárese para enfrentar sus miedos tan profundos, porque entre sombras y demonios la oscuridad es solo el comienzo. Muy tóxico presente. Recuerda que entre las sombras los demonios te verán. Recuerda que entre las sombras los demonios estarán. No te dejes, no te dejes, no te dejes atrapar. No te dejes, no te dejes, no te dejes atrapar. No te dejes llevar por la oscuridad. No te rindas al vacío, busca la luz en la verdad. Y no te dejes vencer por el dolor. Le abras la puerta al diablo, no lo vayas a dejar. No le abras la puerta al diablo, pues te puede procesar. No le abras, no le abras, no le abras a la puerta al diablo. No le abras, no le abras, no le abras a la puerta al diablo.